Les damos la bienvenida a Conectando Caminos, un podcast dedicado a reflexionar sobre la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de género, un espacio para escuchar, aprender y transformar nuestra mirada sobre migración. El cambio climático es uno de los principales motores de movilidad humana en el siglo XXI. De acuerdo con la OIM y el Banco Mundial, los desastres ambientales, la pérdida de medios de vida y la degradación de ecosistemas obligan cada año a miles de personas, especialmente rurales e indígenas, a migrar. Este episodio explora cómo la crisis climática impacta de manera diferenciada a mujeres y comunidades vulnerables, y cómo los países pueden prepararse para una migración climática con enfoque de derechos. Hoy nos acompaña Ana Paredes, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar. Queremos empezar este episodio hablando justamente de cambio climático para tirarnos al agua directamente. ¿Cómo explicarías esta relación que existe entre la crisis climática y la movilidad humana en Centroamérica? Ok, primero, el cambio climático es un hecho, no se puede negar. Es más que evidente precisamente por los cambios de temperatura bruscos y, todas las implicaciones que hay vinculadas a esas variaciones climáticas, ¿verdad? En Centroamérica principalmente lo estamos viendo en que los periodos de lluvia están siendo mucho más cortos, pero eso no quiere decir que sean menos intensos, sino que más bien se acumula toda la lluvia que no cae o que debería de caer en el periodo de la época lluviosa en cortos periodos. Entonces las consecuencias en distintos territorios son severas. A nivel de ciudades los hemos visto precisamente con inundaciones severas, ¿verdad? Que hay. En los territorios rurales los vemos principalmente con pérdidas de cultivos y de cosechas, también con inundaciones y soterramientos. Sin embargo, esa relación que existe entre cambio climático y desplazamiento forzado, porque en realidad es una forma de desplazamiento forzado, en realidad está sostenida no por el clima en sí misma. Precisamente así se llama la investigación que yo estoy publicando. La culpa no es del clima. ¿Por qué? Porque al hablar de cambio climático como el principal factor de migraciones forzadas, estamos quitando responsabilidad precisamente a los entes que deberían de estar tomando decisiones para prevenir todo el sistema de riesgos y de desastres que existe no solo en Centroamérica, sino que a nivel mundial. Entonces, alrededor de las investigaciones, no solo la que yo estoy generando y que ya finalicé, sino que la mayoría, si no es que todos los estudios que hay vinculados sobre cambio climático, desastres ambientales, tiene que ver precisamente con sistemas de vulnerabilidad que implican la falta de atención principalmente de instituciones locales y nacionales hacia la mitigación de los riesgos a desastres. Entonces, esa es una relación, digamos, como se ve el cambio climático es nada más la guinda del pastel, me gusta decirle a mí, ¿verdad? Porque si bien efectivamente el cambio climático es un hecho, es toda una estructura de países que no tienen capacidades de responder y de responderle a sus poblaciones y que ya tienen poblaciones sumamente pobres, que son las principales afectadas ante desastres vinculados a cambios ambientales o cambios climáticos. Es decir, al final es un mismo actor, digamos, el responsable tanto de estas migraciones forzadas, estos desplazamientos forzados, como de falta de decisiones en cuanto a cambio climático. Sí, y digamos que la situación se complejiza más porque evidentemente las instituciones públicas y a veces hasta las empresas, ¿verdad?, tienen su grado de incidencia, especialmente en el tema de regulaciones de emisiones de gases de efecto invernadero y las prohibiciones que deberían de haber sobre ciertas emisiones exactamente, pero también se tiene que aclarar que la decisión de migrar es fuerte, o sea, también hay una voluntad de las personas de decidir irse o no irse, y eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque las personas, aunque quisieran irse muchas veces de los lugares que han sido impactados por desastres,
no lo pueden hacer porque no tienen los medios para realizar esas movilidades que, digamos, podrían ser consideradas voluntarias, pero en realidad de voluntarias no tienen nada, ¿verdad? Entonces también tiene mucho que ver cómo las personas deciden o no deciden retirarse. Además, lo otro que ocurre es que las personas precisamente que son pobres no pueden trasladarse tan fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un proceso que se llama desastre de aparición lenta, ¿verdad? Que tiene que ver con una combinación de muchos desastres a lo largo de la historia comunitaria, de la historia local, que sí finalmente llega a un punto cero, normalmente con un desastre sí asociado a cambio climático, ¿verdad? Un gran huracán, una gran sequía, que hace y que forza las migraciones. Pero ¿qué ocurre? Si las personas no pueden moverse, se van a quedar ahí. Aunque tengan todo el riesgo o lo hayan perdido todo, van a reconstruir en el lugar donde ocurrió el desastre. Entonces, por eso es tan importante el rol del Estado en la atención de estos procesos, porque migrar es caro. No cualquiera puede migrar. Las poblaciones más pobres no migran, porque no hay recursos económicos para hacer los traslados. Y hay una relación, digamos, más fuerte en cuanto a este impacto que tiene tanto el cambio climático como los desplazamientos sobre las mujeres. Vamos a lo mismo. Digamos, el cambio climático es la guinda del pastel, ¿verdad? Lo que hay es una estructura social que no permite a las poblaciones tener condiciones de vida. ¿Qué ocurre, digamos, en esas estructuras sociales? Y lo que yo he determinado en los trabajos de campo y también ya en resultados de investigación es que las mujeres no son necesariamente las que se van en procesos de desplazamiento de corta duración o temporal, sino que son las encargadas de la reconstrucción de los bienes familiares y sostener la familia posterior a una crisis asociada a un desastre. Entonces las mujeres son precisamente, sí, las receptoras de una remesa cuando el hombre, papá, esposo, hermano grande, suele irse, por ejemplo, a trabajar a un centro urbano, suele trabajarse a una plantación, suele irse a los Estados Unidos o hasta México para tener más dinero para posibilitar la construcción, y ellas son las que se quedan reconstruyendo el bien familiar y el bien comunitario. Entonces, esta estructura social es la que hace precisamente que las mujeres asuman una responsabilidad extra en los contextos de desastres, porque sus roles de género efectivamente son las que las hacen quedarse. Aunque muchas quisieran irse también a trabajar, muchas quisieran poder salir de esa comunidad impactada por un derrumbe, por una inundación, pero no lo pueden hacer hasta que les llega una remesa y tienen plata, dinero, para poder comprar un nuevo terreno y reconstruir una nueva vivienda. Entonces sí, hay un impacto del sistema estructural, que sí, como digo, es la guinda del cambio climático, lo que llega a poner en una situación de más problema a las mujeres para solucionar su vida en estos contextos. Y estas mujeres, estas personas que se quedan en las comunidades locales, ¿qué papel juegan en la adaptación y resiliencia frente a toda la crisis climática? Particularmente y objetivamente a mí no me gusta hablar de adaptación ni de resiliencia, porque esto no tiene ningún proceso ni de adaptación ni de resistencia, hay pura violencia alrededor de estos procesos. Son procesos violentos porque el Estado no ha respondido a soluciones. ¿Y cómo podemos hablar de adaptación en estas condiciones? ¿Cómo yo, como mujer indígena, pobre o con algún grado de pobreza, con pocos grados de educación, con una familia numerosa, a cargo total del sostenimiento familiar, puedo tener herramientas para adaptarme o ser resiliente a estas condiciones? Yo sí soy muy crítica en ese sentido. Creo que, aunque sí es una palabra muy común, yo no soy partidaria de usarla por toda la implicación que hay detrás de la imposibilidad de las personas de poder tener una solución y un apoyo real a condiciones extremas, donde normalmente lo que ocurre es que ellas y sus familias son las que tienen que ver cómo salen de la situación. Y si a eso le podemos llamar resiliencia y le podemos llamar adaptación, yo no diría que sería ni resiliencia ni adaptación, sería una violación plena a los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades. Y atrás de esto que nos dices, que además hace mucho sentido, ¿tienes alguna historia o algún ejemplo, digamos, de tu labor como investigadora de comunidades que viven esta violencia? Digo, para quienes nos escuchan y no conocen el contexto, algún ejemplo que nos puedas compartir.
Lamentablemente, en mis hallazgos de investigación he encontrado post-desastre pocas comunidades que han tenido capacidades organizativas fuertes post-desastre. El impacto es tan fuerte y especialmente cuando hay pérdidas de bienes tan simbólicos como el hogar, la casa, ¿verdad? Y bienes comunitarios. En ese momento, digamos, del desastre, las personas, esa capacidad de agencia se les ve muy limitada. Y si hay, por supuesto que hay, está vinculada más al tema de las solicitudes de apoyos humanitarios, ¿verdad? Que es lo más básico que cualquier persona debería de tener y que el Estado debería de estar respondiendo inmediatamente y que no debería de estar exigiendo las gentes vulnerables e impactadas con necesidad de hacer acciones de presión, ¿verdad? Pero normalmente lo que ocurre es eso, que las personas al no tener respuestas institucionales sí tienen que recurrir a los apoyos por lo menos humanitarios. Si la situación es tan grave y las personas necesitan, por ejemplo, un proceso de relocalización o, por ejemplo, apoyos alimenticios, ¿verdad? O pierden cosechas por las sequías extremas y las lluvias, o pierden vivienda por inundaciones, por deslaves, ¿verdad? Por citar algunos ejemplos en estos casos extremos, normalmente las personas lo que buscan son los apoyos del poder local. Solo en un caso de los que yo he logrado rastrear, las personas han tenido un proceso de relocalización acompañado por el Estado. Plagados de muchos procesos en donde no se entienden las emergencias y son momentáneos y no sistémicos, ¿verdad? Entonces, las personas mantienen ciertos grados de exigibilidad de algunas soluciones, pero también son limitados. Pero digamos que mi experiencia y hasta donde yo he logrado ver es que los procesos de organización tienden a ser muy limitados precisamente porque hay también una carga emocional del desastre que no se está contemplando. Y cómo esas cargas emocionales de las pérdidas van a posibilitar después organización comunitaria es algo muy duro, ¿verdad? O sea, se va a luchar principalmente por lo individual, no necesariamente por lo colectivo, y se comprende y se entiende, pero eso también es agencia, ¿verdad? Luchar por lo individual, luchar por lo familiar, y si me dan las energías para luchar por lo comunitario que se perdió, es el plus, pero no necesariamente es la norma por el grado de impacto que pueden tener estas poblaciones. Muchas gracias, Ana. Vamos a tener también otro episodio para poder hablar justamente de esos cambios más estructurales. Recordemos que el cambio climático no solo transforma territorios, también desplaza vidas. Reconocer la migración forzada es reconocer que la justicia ambiental y la justicia social van de la mano. Comparte este episodio con alguien que esté tan preocupado por el cambio climático y la migración como tú lo estás. Conectando Caminos es una producción de Ayuda en Acción en el marco del proyecto Asistencia Humanitaria y Protección a Población Migrante en Tránsito. Especial énfasis a mujeres, niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.